por sus fueros, única y exclusivamente a causa de la falta de conciencia política de esos mismos que celebraron pública y privadamente el ajusticiamiento de la bestia, y la ciudad se volvió aquí, el 31 de mayo, un solo rum rum, y únicamente se oía entre gente de confianza una frase, una sola frase: dicen que anoche mataron al hombre. Y el otro, anónimo de la multitud, responde quedamente: será por eso que hay tantos militares y calieses en la calle, y a sirenazos de ambulancias por aquí y por allá. La novela o el cuento, más alado hacia la historia que el poema, han dado cuenta de la subjetivización de lo colectivo, no de la subjetivización que es el consenso de la teoría del signo, encarnado en personajes emblemáticos y simbólicos, para que emerja el sujeto en la escritura, sea en Cuba, Santo Domingo o en otras latitudes, y que a través de ese sujeto otros sean sujetos. Sea con Marcio Veloz Maggiolo y otros escritores dominicanos, autores de innumerables novelas, cuentos y relatos, sea con Eliades Acosta Matos y las cartas auténticas que nunca se escribieron, o con la telaraña de Trujillo en Cuba, y ahora con la era, la histonovela cuenta ya con dos paradigmas que habrán de ser emulados en entrambas islas mientras no surjan otras que sean su propio género y reactualicen con otras formas sentidos el plan ilusionista de la literatura del siglo. Gracias. Muy bien, ahora tendremos la grata oportunidad de oír al autor de la obra, don Eliades Ignacio Acosta Matos, que nació en Santiago de Cuba unos 10 años antes que yo. Yo se me llevo unos meses. Sí. No, yo feliz. El doctor Acosta Matos estudió en la Universidad Estatal de Rostov del Don, en el sur de Rusia, licenciándose en 1982 en filosofía, con especialidad en historia de la filosofía. Además, obtuvo el doctorado en ciencias políticas por la Universidad de La Habana. Ha sido investigador del Instituto de Historia de Cuba, profesor adjunto del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, miembro ordinario de la Cátedra de Estudios Cubanos de la Universidad de Wolverhampton, Inglaterra, desde 1998. Fue director de la Biblioteca Nacional José Martí, presidente de su consejo científico y director de su revista desde 1997 hasta el 2007. Fue durante 2 años presidente de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales, miembro de los consejos de redacción de las revistas Cuba Socialista, Revista de la Biblioteca Nacional, Contracorriente, Pasado y Presente 21 y El Historiador. Miembro del Comité de Honor de la Feria Internacional del Libro de La Habana, ha impartido conferencias y ha sido ponente en numerosos congresos y eventos científicos en Cuba, Estados Unidos, España, Sudáfrica y varios países de América Latina. Además, fue primer vicepresidente de la Unión de Historiadores de Cuba durante 4 años. Ha investigado problemas filosóficos y políticos de la cultura cubana, así como la guerra hispano-cubano-americana de 1898 y sus consecuencias, el movimiento neoconservador norteamericano, la tradición de izquierda de los intelectuales militantes durante el siglo XX, así como el imperialismo del siglo XXI y las guerras culturales, entre otros tantos. Ha publicado centenares de artículos, entrevistas y ensayos en la prensa especializada y general de Cuba, así como la de otros numerosos países. En relación con la historia dominicana, ha publicado La telaraña cubana de Trujillo en 2 tomos en el 2012, La dictadura de Trujillo, documento, compilación en 6 volúmenes en el 2012 también, 1963, Revolución Inconclusa, y 1963, de la guerra mediática al golpe de Estado.
La Junta Directiva del Ateneo Dominicano le otorgó el Premio Internacional Pedro Enrique Ureña por sus aportes culturales en beneficio de los pueblos latinoamericanos. En el periodo 2013-2014 coordinó el curso Especialización de la Historia del Caribe e Investigación Histórica, auspiciado por este Archivo General de la Nación y la Cátedra Latinoamericana de Ciencias Sociales. En República Dominicana, donde fue también profesor de la asignatura Metodología de las Investigaciones Históricas. En el 2014 impartió el curso de posgrado La Aventura del Documento, dirigido a investigadores y auspiciado por la Dirección de Investigación de la UAS. Radica actualmente en nuestro país, investigando en el Archivo General de la Nación y en Funglode. Es asesor de la Fundación Juan Bosch y publica semanalmente la columna La Era en el Diario Libre, que en buena medida da origen a a la obra que hoy nos convoca, para la cual invitamos al historiador Acosta Matos a que nos hable sobre sus motivaciones para escribir estos ensayos. Con ustedes, Elías de Acosta. Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Aunque solo fuese por ver reunido tantos amigos, algunos hace mucho tiempo que no veo, pues hubiese valido la pena escribir este libro. Este libro empezó, como suelen empezar todos, con un primer paso, a veces inesperado, y en ese caso fue la invitación que me hizo mi querido amigo presente aquí, Rafael Núñez, hasta el fondo, de publicar en Diario Libre alguna columna o algunos escritos cada cierto tiempo. Yo me quedé pensando, primero no quisiera, y esa práctica la mantengo invariable, de mezclarme en la política nacional porque yo no soy ciudadano dominicano. Por lo tanto, hablar de la política interna, que de por sí ya es sumamente riesgoso, imagínense para una persona que radica aquí pero que no es ciudadana. De política internacional se podía hablar, pero también era riesgoso, porque si algo está en estos días en una especie de intemperie infinita es la política internacional, donde todas las coordenadas clásicas se han trastocado y donde los fenómenos que estamos viendo, algunos como ISIS en el Medio Oriente, por ejemplo, jamás lo hubiésemos imaginado hace 15 años atrás. O lo que estamos viendo en Brasil, donde el presidente corrupto de la Cámara de Representantes, que tiene ahora 2 nuevas acusaciones, está acusando de corrupta a la presidenta y promoviendo un impeachment que todavía no ha demostrado ni una sola de sus acusaciones. Sin embargo, es probable que pierda la presidencia ante esa andanada. Por esa razón decidí mejor dedicar el espacio que generosamente me daba a Diario Libre para hacer una especie de reflexión. Como bien ha dicho aquí mi querido amigo Diógenes Céspedes, el prólogo está mucho mejor que el libro, eso se lo puedo asegurar. Sobre el destino del pueblo dominicano bajo los 31 años de dictadura de Trujillo. Y apelando a algo que él, con esa lucidez y ese olfato literario que tiene, ya había ensayado, había usado la forma de trabajar para un libro que él menciona aquí, una novela histórica publicada en Cuba, llamada Cartas auténticas que nunca se escribieron. En aquel momento me pasó algo parecido a lo que me pasó aquí con los relatos de la guerra. En aquel momento yo me encontraba investigando de forma febril la guerra hispano-cubano-americana, la guerra de 1898, la que le dio a los Estados Unidos el estatus de superpotencia mundial, al darle posesiones en el Caribe, pero también en Asia. Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, Hawái, que lo había incorporado un poquito antes. Y trabajando incluso para una enciclopedia sobre esa guerra que nunca se llegó a concluir porque me di cuenta de que era una locura. Iba por la página 100 y iba por la A, por la letra A. Por lo tanto, una obra de ese tipo es de las que absorben la vida de una persona y la secan. Tiene que dedicarse a eso por completo. Pero me encontré una enorme cantidad de información que parecía sacada de una novela histórica, con personajes que eran más de ficción que los personajes de ficción, con situaciones que eran mucho menos creíbles que si alguien lo hubiese inventado en una novela. Con silencios y vacíos en la documentación que me hablaban tanto y me decían tanto como los documentos que encontré
para escribir la historia, vamos a decir, académica de la Guerra 98, de la que publiqué creo que 2 o 3 libros. Y que de ahí ese subproducto, me pasó lo mismo con los 6 tomos que aquí se han mencionado con razón, de documentos de la dictadura de Trujillo,